Lo que debes conocer sobre la logística internacional de mercancías, curso práctico. Temario del curso. Tema 7. La intralogística, segunda parte. El inventario. La importancia de la periodicidad, en el inventario de almacén. El control de inventarios es primordial, en la obtención de beneficios procedentes de las ventas. Si el inventario no es efectivo, el departamento de ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar. El cliente estará disconforme, y la posibilidad de obtener beneficios se disuelve, ya que no hay ventas. En las micropymes se atiende escasamente a este control debido a que no hay registros fehacientes. No se fijan responsables. Carecen de políticas o sistemas de ayuda en estas tareas. Actividades de la gestión de inventarios. Análisis de inventarios. Análisis estadísticos, para establecer las necesidades de mercancía en la planta, qué niveles se deben tener de cada producto, que no existan sobras o faltas, pensando siempre en la rentabilidad que pueden producir las existencias. Control de producción. Evaluación de los procesos de fabricación. Periodicidad del inventario. La periodicidad está muy relacionada con el consumo, es la cantidad de unidades de un artículo, que son retiradas del almacén, en un periodo de tiempo determinado. La demanda, es la cantidad de unidades solicitadas a la empresa. El tiempo de reposición o reabastecimiento. Es el tiempo comprendido entre el conocimiento de adquirir una cierta cantidad de un material, y el momento en que éste llega físicamente al almacén. Tipos de inventarios. Inventario de mercancías. Inventario de productos terminados. Inventario de productos semielaborados, o en proceso de fabricación. Inventario de materias primas. Inventario de suministros de fábrica. Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta, como por ejemplo, pinturas, aceites, lubricantes, etc. Inventario en tránsito. Se utilizan, con el fin de sostener las operaciones para abastecer los canales, que conectan a la empresa con sus proveedores, y sus clientes. Existen porque el material debe moverse de un lugar a otro. Inventarios de materiales de soporte, piezas y repuestos. Inventarios en consignación, son materias para vender, pero la propiedad es del proveedor. Inventarios según su concepción logística. Inventarios cíclicos o de lote, se genera al producir en lotes no de manera continua. Por ejemplo, un carpintero que acumula piezas, para llevarlas a barnizar. Inventarios estacionales, la demanda depende de algún periodo específico, como por ejemplo juguetes, turrón, etc. Inventarios de seguridad, se generan para amortiguar variaciones en la demanda. Inventarios especulativos, cuando se espera el aumento del precio. Inventario máximo, según el enfoque de control, existe el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar a ser demasiado alto, para algunos artículos. Inventario mínimo, es la cantidad mínima que debe haber de algún artículo en el almacén, para por ejemplo llenar un camión, para atender un pedido mínimo, para componer un lote, etc. Inventario en línea, es el que aguarda a ser procesado en línea de producción. Inventario agregado, cuando al administrar las existencias de un único artículo, representa un alto coste. Para minimizar el impacto del mismo, los artículos se agrupan, ya sea en familias, u otro tipo de clasificación de materiales, como por ejemplo piedras preciosas en joyería. Inventario de cuarentena, es aquel que debe de cumplir con un periodo de almacenamiento, antes de disponer del mismo, es el aplicado a bienes de consumo, generalmente comestibles. Inventario de previsión o anticipación, se disponen, con el fin de cubrir una necesidad futura, perfectamente definida como por ejemplo, rebajas, Navidad, verano, etc. Variables que inciden en la gestión de inventarios. 1. La demanda. El comportamiento en el mercado de un artículo está condicionado por la demanda de dicho artículo, influyendo sus características de manera decisiva en la importancia relativa de los distintos tipos de inventarios. El stock de seguridad de un artículo será mayor o menor, dependiendo del grado de variabilidad de la demanda.
La existencia de estacionalidades en las ventas dará lugar a la aparición de inventarios estacionales. 2. Los costes. El coste de mantener un artículo en el almacén, o coste de inventario del mismo, dependerá siempre de su valor unitario, o precio pagado por el artículo a su proveedor. Este valor unitario puede ser bastante complejo de calcular, cuando se trate de un artículo que haya sufrido alguna transformación en la propia empresa, con lo que su valor es más difícil de determinar contablemente, dependiendo totalmente del sistema contable empleado, valorando los siguientes costes. Coste de mantenimiento. Coste de compra. Coste de penalización o de rotura. Coste de reposición. 3. Los plazos. El plazo o período de entrega, o tiempo de espera. Se define como el tiempo que transcurre entre la detección de la necesidad de efectuar un pedido, por lo que se lanza una orden del mismo, hasta que éste se recibe en su totalidad, en el almacén del comprador, instante en el que el material correspondiente está a punto para su consumo o uso. El almacén. La gestión eficiente del almacén. Un almacén es donde se guardan los diferentes tipos de mercancías. Su función básica es: mantienen las mercancías a cubierto de incendios, robos, deterioros, etc., permite a las personas autorizadas el acceso a los materiales almacenados, mantiene informado al departamento de compras de las entradas y salidas, vigila que no se agoten los materiales. Podemos decir que un almacén es una instalación que, estando dotada de equipos técnicos y humanos, nos permite regular los flujos de entrada y salida de la mercancía. Tanto los flujos de entrada como los de salida pueden ser clientes, proveedores o un centro de producción. El almacén es un elemento regulador del flujo de mercancías en la cadena logística. El almacén es capaz de estabilizar la producción con la demanda, ya que sincroniza las cadenas y asegura un suministro continuo a los clientes. Debe ser un elemento clave, correctamente gestionado, para lo que se requiere, que es lo siguiente: un correcto control de las existencias depositadas. Fijar un volumen máximo o mínimo de existencias, teniendo el control sobre el proceso. Conocer siempre los costes que genera cada operación y elemento del almacén. Diseño de almacenes. Es fundamental distinguir entre dos fases a la hora de diseñar un almacén. 1. Diseño de las instalaciones, o continente. 2. Diseño de la disposición de los elementos, o contenido. La necesidad de un buen diseño de las instalaciones del almacén y su layout aporta un buen y adecuado flujo de materiales, así como una reducción de costes y óptimos servicios al cliente, generando buenas condiciones de trabajo para los empleados. En el caso de que la gestión del almacén esté dirigida por la propia empresa, existe la necesidad de decidir el modelo de gestión a aplicar a nivel operativo. El diseño del almacén debe incluir: número de plantas, preferentemente almacenes de una planta. Planta del almacén, diseño en vista de planta de la instalación. Instalaciones principales, columnado, instalación eléctrica, ventilación, seguridad y antiincendios, medio ambiente, eliminación de barreras arquitectónicas, etc. Materiales, principalmente los suelos, para los cuales se debe tener presente la resistencia al flujo de materiales, y máquinas. Funciones básicas del almacén y sus zonas. Recepción de productos, almacenaje y manutención, preparación de pedido, expedición, organización y control de existencias. De las funciones del almacenado, se deducen las distintas zonas de las que debe constar el almacén, como: zona de descarga, zona de control de entrada, zona de envasado o reenvasado, zona de cuarentena, zona de almacenaje, zona de consolidación, zona de embalaje para expedición, zona de control de salida, zona de espera, zona técnica, zona administrativa, zona de servicios. El control de los suministros. El almacén como centro de producción. El almacén se plantea principalmente como una unidad de negocio, en la que se debe lograr una gestión eficiente de
los recursos empleados, evitar retrasos y colas de espera, minimizar el lead time del proceso, rapidez en el servicio, reducir los costes operacionales, garantizar la máxima fiabilidad. Los actuales procesos de automatización, captura y tratamiento de información ayudan significativamente al logro de lo anterior. La adecuada gestión de un almacén debe responder fundamentalmente a la optimización de las necesidades siguientes: requerimiento de espacio adecuado, dimensionamiento claro, ubicación y manipulación eficiente de materiales y mercancías, utilización máxima del volumen disponible, costes operacionales mínimos, maquinaria y equipo adecuado, talento humano capacitado, estandarización de los procedimientos de trabajo. La función de aprovisionamiento puede actuar sobre 1. El coste de los materiales. En este caso, la aplicación del principio de la palanca hace que una pequeña reducción en el coste de aprovisionamiento redunde en un gran beneficio para la empresa. 2. Financiación de proveedores. Si se consigue aumentar el plazo de pago a proveedores, se estará mejorando la liquidez y reduciendo las cargas financieras. Por otro lado, el pronto pago es otra opción a considerar, también en comparación con las condiciones bancarias. 3. Reducir el nivel de existencias. Si se reducen las existencias al mínimo necesario para producir, se estará aumentando el índice de rotación, lo que mejora la financiación y la relación inversión-beneficio. Beneficios para la empresa son los siguientes. Los ahorros tienen efecto multiplicador, efecto palanca. El capital ahorrado no sale de caja y puede aplicarse a otras inversiones más rentables. Permite mejorar el producto final y el servicio a clientes, para lo cual será necesario hacer una correcta selección de proveedores y diseñar adecuadas especificaciones de compra. Ello se traducirá en un descenso de las reclamaciones o de aplicaciones de cláusulas de garantía, reparaciones o sustituciones, etc.